Buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos todos y todas a una nueva actividad del Festival Puerto de Ideas, que como todos los años tiene lugar en el puerto de Valparaíso y que este año celebra su 10º aniversario con el apoyo de Colbún, Copeuch, Fundación Mar Adentro y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mi nombre es Agustín Esquella, soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y estamos transmitiendo esta conversación desde el espacio Dinamarca en Valparaíso, y la conversación a que vamos a dar inicio será entre el que habla, pero particularmente la destacada socióloga Katia Araujo, el también destacado constitucionalista Francisco Zúñiga y nuestro estimado amigo el economista Sebastián Edwards, quien está en California y nos acompañará virtualmente. El tema que vamos a tratar, como ustedes saben, es sobre derechos sociales. Si estos deben o no estar en la nueva Constitución chilena, esa será la pregunta central. Yo quisiera simplemente abrir con una introducción, una reflexión, puesto que con la complicidad de quienes me acompañan y de Sebastián a la distancia, yo voy a moderar la conversación y también voy a ser participante en ella, pero desde luego no voy a aprovechar la condición de moderador para atribuirme más tiempo del que corresponde. De verdad, lo prometo. A modo de introducción, querría decir que si yo pudiera imaginar la primera disposición de la nueva Constitución chilena, vería algo así como lo que sigue. Las personas nacen y permanecen iguales en dignidad, y en esta se fundan ciertos derechos que ella, la Constitución, declara pertenecen a todas ellas, a todas las personas. Por supuesto que si alguien quisiera redactar un artículo como este, lo haría mucho mejor de como yo lo expresé verbalmente. Pero se entiende la idea. Esos derechos son no todos los derechos, sino los derechos fundamentales, una categoría especial de derechos. Y sí habría que agregar que tratándose de los derechos fundamentales, esa Constitución tendría que declararlos y tutelarlos a todos los derechos fundamentales, no solo a algunos de ellos, porque derechos fundamentales los hay de distintas clases, digámoslo así, derechos personales o civiles que tienen que ver preferentemente con las libertades de las personas, incluido el derecho de propiedad. Hay derechos políticos que tienen que ver con la participación de los ciudadanos en la génesis y el ejercicio del poder político, pero hay también derechos económicos, sociales y culturales, de manera que en esa imaginada disposición constitucional que traté de mencionar antes, estarían o deberían o tendrían que estar todos los derechos fundamentales y no solo parte de ellos. Y la segunda norma que imagino, y con esto termino, es esta: Chile es un Estado social y democrático de derecho. No va a ser fácil que una norma así esté en la nueva Constitución, porque lo más probable es que los sectores conservadores eludan la palabra social y quieran ver en ella no lo que dice social, sino socialista. Bueno, me explico. Estado social y democrático de derecho, donde democracia alude al compromiso irrenunciable con esa forma de gobierno, pero entendiendo por democracia la democracia moderna, la democracia liberal, es decir, una democracia que presupone un conjunto de libertades de las personas y que adquiere con ellas el compromiso de respetarlas y de promoverlas, y en donde el adjetivo social lo que quiere significar, hallándose una disposición como esa entre las primeras de una carta fundamental, es que más adelante en el capítulo de los derechos fundamentales
se van a incluir también, junto a los derechos más tradicionales, llamémoslos así, los derechos sociales. El decir Estado social de alguna manera se anticipa algo obvio, que en el capítulo de derechos fundamentales estarán los derechos sociales, y anticipa también que el Estado será solidario y no subsidiario. Y terminando, antes de darle la palabra a Katia, agregaría una aclaración. En Chile teníamos hasta hace poco 4 discusiones sobre los derechos sociales. Ahora, a mi juicio, tenemos solo 2, lo cual significa que hemos avanzado. La primera era si acaso existían o no los derechos sociales, una discusión bastante increíble, pero la tuvimos hasta hace poco tiempo, puesto que había sectores que negaban la existencia de los derechos sociales. Pues esa discusión se superó. Los derechos sociales existen. La segunda discusión concernía a si los derechos sociales deben o no estar en una constitución. Esa discusión ha permanecido un poco en el tiempo, pero yo diría que lentamente se va imponiendo la sensatez, desde mi punto de vista, de una respuesta afirmativa a esa pregunta. Sí, los derechos sociales deben estar en la nueva Constitución. Por lo demás, sería bastante incomprensible para los ciudadanos de este país que no los tuvieran. ¿Cuáles son las preguntas que quedan? Bueno, yo no intentaré responderlas desde luego, pero ¿con qué contenidos van a estar los derechos sociales? Y segundo, ¿cuáles van a ser las tutelas o garantías que la Constitución va a acordar para ellos? Esas 2 preguntas están más abiertas y es probable que en el curso de esta conversación podamos aludir a esas preguntas en búsqueda de eventuales o posibles respuestas. Katia, te dejo con la palabra después de esta introducción y a ver si tú puedes dar respuesta más precisa a la pregunta sí o no en la nueva Constitución los derechos sociales. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en esta versión de Puerto de Ideas, siempre tan estimulante. Muchas gracias por la presentación también. Y yo voy a tratar de responder si deben estar o no en la Constitución desde donde puedo aportar, que es mi trabajo sociológico, desde la sociología, que se ha dedicado a pensar la sociedad chilena, a estudiar la sociedad chilena, a los individuos en la sociedad chilena y al lazo social en ella. Entonces, es un abordaje desde la sociología. No me hubiera atrevido a hacer ninguna afirmación de otro lado con constitucionalistas tan connotados aquí junto a mí. Mi respuesta es sí. Yo no estoy tan segura que estemos tan claros en la respuesta, Agustín. Creo que hay más discusiones, por lo menos de lo que yo escucho. Pero yo creo que la respuesta es sí. Y tengo 4 razones para defender este sí, deben estar en la Constitución. La primera, yo creo que los derechos sociales deben estar en la Constitución porque es una manera de, por fin, acompañar los procesos que desde hace algunas décadas está atravesando la sociedad chilena y en la que está comprometida. Quisiera explicarlo brevemente. La sociedad chilena desde hace algunas décadas, y lo muestran muchos resultados en las investigaciones, está en un proceso muy importante de recomponer los principios, las lógicas sociales y las racionalidades que organizaron nuestra vida común. Esas lógicas, racionalidades, principios se agotaron y las personas, sin embargo, como sociedad todavía no encontramos una manera de reemplazarlas completamente. Eso está dándose, eso está en juego aún todavía. Eso quiere decir, por ejemplo, para ponerlo como aterrizarlo, quiere decir que, por ejemplo, las lógicas de privilegio, que son lógicas sociales que funcionaron mucho tiempo, dejaron de ser aceptables, o las lógicas a partir de las cuales se manejaban las relaciones de poder, como el autoritarismo, o principios o racionalidades como la mercantil, etcétera. Podría detenerme más, no tenemos el tiempo. Pero eso ha acontecido, y ha acontecido lenta pero inexorablemente desde hace décadas, sin que los actores políticos, la clase política e incluso el espacio público haya acogido esa recomposición. Es decir, ha ido aconteciendo sin que eso haya sido traducido a un lenguaje político y a un lenguaje de debate público. Entonces yo creo que
que la Constitución es un enorme momento, una enorme oportunidad para la sociedad chilena. Yo no creo que la Constitución o el proceso constitucional tenga que ver solamente con haberle dado camino a la crisis, un camino institucional. Tiene que ver, y yo creo que por eso la alta aprobación de la ciudadanía respecto a este proceso, con que por fin encuentran una especie de reflejo, una especie de eco a esos procesos, una manera de traducción a lo público y a lo político de lo que está aconteciendo con ellas con la sociedad desde hace un tiempo. Entonces yo creo que eso es extremadamente importante. Pero en ese contexto, una de las cuestiones que se está recomponiendo es el acuerdo común de qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros como miembros de esta comunidad, de esta sociedad, de este grupo. ¿Qué es lo que nos toca? Y ese es el debate básico, fundamentalmente. ¿Qué es lo que nos toca solo por el hecho de ser miembros de esta sociedad? Y ese debate es el debate de los derechos sociales. Y entonces, desde esa perspectiva, sin duda, los derechos sociales tienen que estar en la Constitución porque además la Constitución, el proceso constituyente, para mí lo más importante es que es la gran oportunidad de abrir una conversación nacional y un momento de elaboración de estos procesos que han acontecido. Esa sería la primera gran razón por la cual yo creo que hay que hacerlo, porque sería una manera de realmente poder comenzar a acompañar de manera más entrelazada los procesos que están aconteciendo, política y socialmente. La segunda razón tiene que ver con la confianza. La verdad es que no estamos en un momento para exigir confianzas, para pedir confianzas, sino para reconstruir confianzas. Cuando uno dice, mira, en realidad hay otros países en los cuales las constituciones no hacen una definición súper especificada de los derechos sociales y en realidad son países con estados sociales muy importantes, etcétera, muy desarrollados, bueno, se están olvidando de una cuestión central, que es que en esos países la relación de confianza entre la ciudadanía y los actores políticos de las instituciones está preservada, pero no es el caso de Chile. En el caso de Chile hay, y todos lo sabemos, lo se ha estudiado y se ha discutido y se sigue discutiendo, hay una erosión de las confianzas institucionales, las confianzas a los actores políticos y también de las confianzas interpersonales. Entonces, en realidad, si la ciudadanía permanentemente da pruebas de que efectivamente sanciona a esos actores políticos y a esas instituciones porque no han cumplido con su palabra o no han cumplido con su palabra, no han cumplido con sus promesas, no han cumplido con el cuidar el bien común, proteger a los más débiles, que es una manera de cuidar el bien común, que no han cumplido con su palabra de evitar que los intereses particulares intervengan en la vida, en la distribución de las riquezas, etcétera, un largo etcétera. Entonces yo creo que es como fuera de lugar pedirle que tenga la confianza en que eso va a ocurrir sin estar en la Constitución. Por eso yo creo que es esencial que los derechos sociales estén ahí, no solamente para que sean discutidos, sino también porque además, en realidad, daría testimonio que estamos oyendo lo que está aconteciendo, que estamos oyendo lo que está pasando y lo que está demandando la ciudadanía o la sociedad chilena, y en ese sentido no es momento de exigirle votos ciegos de confianza, es momento de construir confianzas y para eso debe servir este proceso constituyente. Una de las partes, o una de las vías de esa construcción de las confianzas. La tercera gran razón por la cual yo pienso que definitivamente esos derechos sociales tienen que estar inscritos en la Constitución, en realidad tiene que ver con el hecho de que es una de las razones centrales de haber llegado donde hemos llegado. Si hay un proceso constituyente hoy, o sea, si esto está ocurriendo, es porque la gente se movilizó, las personas nos hemos movilizado, han estado en la calle, pero además porque la opinión pública, muchos de ellos no hemos estado en la calle, los que hemos y los que no hemos aprobado la idea de que tenemos que cambiar las cosas. Y cambiar las cosas para la población en general no es cambiar por razones normativas, jurídicas, elaboradas. Básicamente hay que cambiar las cosas porque la vida ordinaria que uno está llevando es una vida ordinaria que se convirtió, que
en algo muy difícil para las personas y que constituyó algo como insoportable. Las movilizaciones y todo lo que hemos observado, la opinión pública, yo creo que dice que ahí está este elemento insoportable que debemos realmente cambiar. Y los estudios en ciencias sociales muestran que ese insoportable es tener que llevar adelante una vida con incertidumbre, una vida con inseguridades, una vida en la que en realidad cada uno se tiene, para usar la expresión que usan las personas, que rascarse las uñas sin una malla de contención abajo. Eso hay que acabar. Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? Es que volvamos a discutir cuáles son esas seguridades básicas que podemos tener para enfrentar la vida. ¿Qué es eso? Son los derechos sociales, o sea, no podemos evitar una discusión como esa. Es la razón por la que estamos aquí. Lo otro sería nuevamente no escuchar lo que significa el estallido social, no escuchar lo que significa la opinión pública o el apoyo a la opinión pública y no escuchar las razones por las cuales hay que escribir una nueva constitución. Y la última, yo diría, es porque es muy importante tener faros, referentes, a partir de los cuales medir en qué medida una sociedad cumple sus promesas. Que una sociedad cumpla unas promesas no es una cosa en el aire, que una sociedad cumpla sus promesas razonablemente y decentemente es muy importante para que las personas se adhieran a esta sociedad, se apeguen a esta sociedad, quieran ser partícipes activas de esta sociedad, etc. Entonces es muy importante tener referentes, porque estamos en sociedades que son sociedades múltiples, que con intereses muy distintos, que tienen creencias muy distintas, que tienen prioridades muy distintas. Así que tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son algunos elementos en los cuales vamos a medir en qué medida en el futuro, porque esto será a largo plazo y tenemos que todos sin duda entender que será lento y a largo plazo, vamos a medir ese cumplimiento de promesas, que yo creo que es muy importante. Por supuesto, no es solamente saber qué es lo que vamos a poder, que nos va a servir como referente en esta comparación, o esta medida de lo que está haciendo del camino, la dirección que estamos tomando, sino también, y ese es un tema distinto, pero podemos discutirlo también, ahora, algo que tú has mencionado en tu intervención y que tiene que ver es cómo vamos a hacer una conversación sobre cómo podemos ayudarnos a cumplir esa promesa, ¿no? Porque la garantía en el fondo tiene que ver con qué hacemos para ser capaces, para tener facilidad para cumplir esas promesas y cómo la Constitución puede ayudarnos en ese camino. Una conversación que podemos seguir más adelante. Muchas gracias, Katia. Escucharemos, no sé, el parecer de Francisco Zúñiga antes de pasar luego a la opinión de Sebastián Edwards. Francisco. Agustín, muchas gracias primero por la invitación a los organizadores de este evento. Lo cierto es que es muy satisfactorio asistir a un evento como este, a hablar sobre derechos sociales y dar un juicio acerca de si deben estar o no en la Constitución. Y muy satisfactorio porque debo recordar que llevo más de 30 años en la docencia universitaria tratando de abrir una brecha, un camino, a una aproximación distinta de la Constitución y de los derechos. Una aproximación desde las coordenadas del constitucionalismo social y democrático. Ha sido una tarea difícil, y bueno, el momento constitucional que estamos viviendo, más bien fuerte a mi juicio, permite abrir esta discusión en una dimensión práctica muy importante, que es la dimensión de recepción de derechos sociales en la Constitución. Y esta es una cuestión no solo teórica, tiene una dimensión práctica muy significativa. Porque, bien lo decía Agustín en su intervención, hace algunos años atrás teníamos que discutir con juristas liberales, conservadores y neoliberales y neoconservadores si los derechos sociales eran derechos, porque se les negaba el estatus de derechos subjetivos públicos, se les negaba la utilidad a los derechos sociales en la medida en que se resolvía la cuestión como una cuestión puramente financiero-pública acerca de cuánto gasto público focalizamos, y hoy día esas cuestiones no están siendo discutidas. Ha habido una aceptación en materia de derechos sociales inevitable,
y un entendimiento, y esto es muy clave, y aquí coincido con Katia Araujo, en orden a que los derechos sociales deben estar inscritos en el pacto o acuerdo subyacente a la nueva Constitución. Y este es un cambio de paradigma, porque la Constitución que tenemos es un decreto ley de la dictadura, el decreto ley 3464, no es una Constitución en propiedad. Y siendo un decreto ley de la dictadura, fue fruto de una imposición ideológica, de una cosmovisión del orden de cosas, en la que naturalmente la democracia y el orden político, social, estuvo ausente. Y cuando asistimos a un momento constituyente como el que estamos hoy día viviendo, en que se ve la posibilidad desde una hoja en blanco, y uso esta metáfora potente que acuñó Ricardo Lagos, ex profeso, es porque podemos discutir sin pretexto, sin una pauta previa respecto de derechos e instalar los derechos en el nuevo pacto que le dé soporte a la nueva Constitución. ¿Y por qué? Porque aquí no se trata de tener derechos por tener derechos. No se trata de elaborar una lista de supermercados en la que estén inscritos todas y cada una de las demandas de la sociedad, que pueden ser cientos de ellas. Un catálogo inagotable e inabordable razonablemente por el Estado en la perspectiva del tiempo. Es condenar a los derechos sociales a la banalización más absoluta. Aquí se trata de definir qué es lo básico del punto de vista de los derechos sociales, incluirlos en la nueva Constitución, establecer cuál es su contenido mínimo y cómo garantizamos efectivamente esos derechos en un horizonte de 20 o 30 años, haciendo un tremendo esfuerzo fiscal para darle cobertura a esos derechos bajo la forma de bienes y servicios públicos. Una manera distinta de aproximar los derechos sociales puede generar una tremenda frustración en función de las expectativas. Y aquí, en este momento constituyente, yo creo que los partidos políticos, los actores políticos del proceso, tienen que ser muy responsables a la hora de no contribuir a esa espiral de expectativas. Hay que pensar en perspectiva histórica esta cuestión de los derechos sociales y entender que la garantía de los derechos sociales está también asociada a una cuestión que es de Cabe Maduro, que es el modelo de Estado. No da lo mismo el modelo de Estado que establezcamos para asegurar derechos sociales. Lo voy a plantear en términos prácticos. En lo personal, yo he sido un crítico del activismo judicial, de izquierdas y de derecha. Pero hemos tenido durante largo tiempo en nuestro país un activismo de derecha que ha impedido que por la vía puramente legislativa o administrativa tengamos un amplio plan de protección social. Yo quiero recordar que hace ya muchos años, cuando el presidente Lagos intentó instalar el auge como política pública e introducir un mecanismo de financiación solidaria o de financiación compartida del auge, lo primero que se le dijo, no, sobre la cotización de salud previsional hay propiedad, y si usted quiere modificar la cotización o aumentar el guarismo de la cotización, está dañando el derecho de propiedad. La amenaza de la inconstitucionalidad, la amenaza del parapeto que la inconstitucionalidad significa a la hora de establecer un plan de protección social que abordase de manera muy preliminar una cobertura universal en materia de derecho de la salud. Y la historia ha sido larga de un activismo de derecha por parte del Tribunal Constitucional en materia de derechos sociales, la Ley de Derechos del Consumidor, la reforma laboral, son ejemplos de cómo intentos desde la pura legislación han tropezado con una institución instalada en dictadura como una institución destinada a cautelar un orden constitucional heredado. Un orden constitucional heredado bajo la modalidad de un decreto ley de la dictadura. Y por tanto, aquí la discusión sobre si los derechos sociales deben estar en la Constitución o no, no es una discusión acerca del buenismo garantista. La discusión debe estar situada en el plano práctico. Impedir que mañana la Constitución sea enarbolada como un dique de contención a políticas públicas que aseguren la protección universal de derechos,
la protección incremental, no regresiva y progresiva de derechos sociales. Porque al final de cuentas los derechos sociales son exigibles en la medida que los poderes públicos se toman en serio los derechos sociales. Y aquí una cuestión clave, lo insinuó Agustín en la presentación de la primera ronda. La cuestión clave es que los derechos sociales no deben estar entregados a los jueces. Los derechos sociales deben estar entregados desde el punto de vista de su ejecutoria a las políticas públicas que se vayan diseñando, a la política, a la relación entre el gobierno y el parlamento a la hora de hacer políticas públicas. Y también al movimiento social y al movimiento político que introduzca una dosis importante de presión, de demandas colectivas en torno a estos derechos. Una protección entregada a los jueces importa, primero, un riesgo de politización de los tribunales y del Tribunal Constitucional, y ese riesgo lo estamos viviendo hoy día, lo hemos vivido con el Tribunal Constitucional, un activismo de derecha, y en menor medida con la Corte Suprema también de un activismo más bien de izquierda en materia de derechos. Trasladarle la responsabilidad de la protección efectiva de los derechos sociales a los jueces es una irresponsabilidad, es una renuncia que el sistema político y los poderes políticos democráticos hacen en favor de un poder político, el poder judicial, el sistema judicial que carece de legitimidad democrática. Es una estructura burocrática. Y vuelvo al punto, por tanto, el modelo de Estado social, ese modelo que teorizó Heller en Entreguerras, en Alemania, que teorizó León Digui en Francia, en la Tercera República Francesa, lo que denominamos el Estado de Providencia, o que teorizó Marshall después de la experiencia de los gobiernos laboristas en Reino Unido, ese modelo de Estado tan propio de la socialdemocracia europea, que puede aparecer hoy día, casi 100 años después, como una antiguaya, es un modelo, el único modelo de Estado adecuado para darle cobertura efectiva a los derechos sociales. No se trata, con el modelo de Estado social, de imponer una determinada forma de hacer de los poderes públicos. Se trata de establecer directrices y los poderes públicos democráticos deberán ir de tiempo en tiempo dándole una lectura adaptativa a la realidad de esas directrices en materia de protección de derechos. Aquí nada más lejos del buenismo garantista. Los derechos sociales tienen una función simbólica y una función directriz a los poderes públicos democráticos. Si una sociedad de capitalismo desarrollado con un sólido pacto político-social fundante, como son las sociedades de Europa y Europa del Norte, después de la Segunda Guerra Mundial, no tienen derechos sociales en sus cartas de derecho, es porque no tienen la significación simbólica que los derechos sociales tienen, porque tienen asegurados los bienes básicos. No tendría ningún sentido incluir en la Constitución educación pública de calidad, laica, si esta fuese una provisión que el Estado debiese dar cuando la está dando durante décadas. Lo propio respecto de la vivienda, lo propio respecto del trabajo. Y sobre este punto quiero detenerme brevemente. El tema del trabajo. Porque a veces se descuida el tratamiento de los derechos sociales y el tratamiento de los derechos sociales se centra demasiado en la discusión sobre los derechos de crédito, es decir, en la cuestión relativa a la financiación financiera pública de los derechos sociales, supeditando, por tanto, el avance en materia de derechos sociales a la capacidad que tenga el Estado de financiar políticas públicas. Bueno, yo creo que ahí hay una visión incompleta de los derechos sociales. Hay toda una dimensión de los derechos sociales que no opera en el campo de los derechos de crédito o los denominados derechos prestacionales, que son los derechos vinculados al trabajo. Los derechos sociales vinculados al trabajo. La protección del trabajo, la protección de la remuneración digna, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva interempresas o por rama de actividad, que no están asegurados en la Constitución. Y esto quiero ser muy enfático. La Constitución vigente no asegura el derecho a la huelga, establece una prohibición de la huelga. No asegura el derecho al trabajo, no asegura un derecho a una remuneración justa, no asegura el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad o interempresa. Es decir, son donde
de manera más nítida uno observa la ideología neoliberal subyacente a la constitución autoritaria es precisamente en la manera en que aborda el trabajo. Y resulta ser de que en el campo del trabajo, de las relaciones capital y trabajo, se da una dimensión muy importante de los derechos sociales en que no está en juego la dimensión financiero-público-fiscal de manera directa. Es una dimensión que tiene que ver con la relación y la simetría de información y de peso o poder que capital y trabajo tienen en una sociedad moderna y en un capitalismo moderno. Eso. Bien, Francisco, tú has establecido una relación pertinente entre los derechos sociales y el tipo de Estado. Y pensando en lo que nos pueda decir Sebastián Edwards ahora, claro, hay una vinculación también, cómo no, entre derechos sociales y economía. Y creo que Sebastián nos puede dar más de alguna palabra esclarecedora sobre el particular, sin perjuicio de lo que él quisiera agregar más allá de eso. Gracias, Agustín. Buenas tardes a todos. Aquí en California finalmente y en Estados Unidos ha salido el sol y estamos todavía por la mañana con un presidente electo nuevo. Bueno, quiero agradecer la invitación, quiero agradecer a los otros panelistas. Creo que esta ha sido una reunión excepcional. Lo que yo he escuchado hasta ahora, primero he aprendido mucho y creo que se han dicho cosas sumamente importantes. Yo creo que la respuesta a la pregunta que nos convoca Agustín, si los derechos sociales debieran estar en la Constitución, es evidentemente que sí. Y no veo, después de lo que dijo Katia y lo que dijo Francisco, que haya mayor apoyo a una tesis contraria. Y el tema al final creo que termina en lo que, o debiera empezar, en lo que tú dijiste al principio, que tiene que ver con las tutelas y las garantías, y también lo nombraron los otros dos panelistas, de estos derechos sociales. Yo creo que es interesante hacer un poquito de historia, porque ha habido, tanto de parte de Katia como del profesor Zúñiga, esta idea que los derechos sociales no están en ciertas constituciones de países avanzados y que posiblemente los grupos conservadores en Chile se tomen de ese hecho para decir, miren, no hay derechos sociales en el país que está de moda como punto de referencia, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿por qué los vamos a tener nosotros? Y yo creo que hay que hacer un poco de historia. Parte tiene que ver con lo que dijeron tanto Katia como Francisco, pero parte tiene que ver con las estructuras jurídicas y políticas de los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, y está muy presente porque acabamos de tener la elección, no hay en la Constitución, que es la Constitución escrita más antigua del mundo, no hay derechos sociales. ¿Ya? Sin embargo, los 50 estados miembros de la Unión tienen derechos sociales muy detallados en sus propias constituciones. Y es a ese nivel jurisdiccional y político donde son exigidos y son garantizados esos derechos en forma sumamente importante. Entonces, lo que yo quiero hacer, Agustín, es centrarme en este tema de que tú planteaste y que también planteó el profesor Zúñiga, de la exigencia, de cómo los vamos a exigir, cómo los vamos a monitorear y cómo los vamos a garantizar. Y creo que ahí se han dicho cosas muy importantes. Y quisiera empezar con algunos ejemplos que son interesantes desde un punto de vista jurídico. Y voy a tomar 3 casos de acá de mi estado, de California. Uno de los derechos sociales que está en la Constitución de California y que no está en la Constitución federal es el derecho a la educación. De hecho, a nivel de las universidades, nuestro sistema de universidades públicas, que incluye Berkeley, San Diego, UCLA, donde he tenido el honor de ser profesor por 40 años, es uno de los mejores del mundo. Está ese derecho, y no solo hay un derecho a la educación, sino que hay un derecho a la educación de calidad. Y quiero contar una historia que es muy interesante. Hace
unos 40 años, hubo un caso jurídico, y esto tiene que ver con lo que dijo el profesor Zúñiga, de cómo se garantizan estos derechos, en que una familia de apellido Serrano, se le conoce como el caso Serrano, llevó a la corte un caso diciendo la Constitución de California asegura derechos de educación de calidad, y sin embargo la ley educacional del Estado dice que lo que se recolecta de impuestos en cada comuna o ciudad o condado va a los colegios de ese lugar, y por tanto los condados pobres reciben una educación de poca calidad. La Corte decidió que había razón en esta posición, que era necesario, por tanto, juntar todos los dineros y luego distribuirlos en forma más equitativa para lograr calidad. Ese es el caso Serrano. Todo el mundo dijo, bueno, ese va a ser un cambio de políticas públicas impulsados por la Corte. ¿Cuál fue la reacción? Estos son los efectos no deseados. La reacción fue que se pasó a través de nuestro sistema de referendos una disposición en que se le ponía un techo a los impuestos patrimoniales a la propiedad, el impuesto a lo que se llama en Chile el impuesto, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, el impuesto de la propiedad. Y por tanto, lo que pasó es que la reacción de parte de los grupos conservadores fue simplemente, ok, todo el dinero va a repartirse en forma igualitaria, vamos a reducir la cantidad de dinero. Y hoy día tenemos un caso en que la educación pública secundaria en California es de las más malas de toda la Unión, siendo la educación universitaria una de las mejores del mundo. Entonces tenemos que, en garantizar y exigir estos derechos, hay que tener cuidado con cuáles puedan ser sus efectos colaterales. Voy a dar otro ejemplo. Se acaba de decretar que la ley de vagancia en California no es constitucional, porque si a las personas en condición de calle que están acampando en distintos lugares de la ciudad se les expulsa usando la ley de vagancia, el Estado está fallando en su obligación de proporcionar vivienda a quienes no la tengan. Y por tanto no se puede implementar la ley de vagancia. Y ese es el tipo de cosas que hay que pensar podría suceder en Chile. No es que el país vaya a fracasar como algunos y vaya a transformarse de pronto en un país populista e irresponsable como algunas personas piensan. Pero hay una granularidad que creo haber percibido en la presentación del profesor Zúñiga, de cómo vamos a implementar estos casos. Para tranquilidad quizás de nuestros amigos más conservadores, voy a dar un tercer ejemplo que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver con el derecho a la educación también en California. Hace unos años, con la crisis financiera, se tuvo que reducir el presupuesto educativo de California y las distintas autoridades educativas, por tanto, siguieron el contrato con el sindicato de profesores y tuvieron que despedir a una serie de académicos, de profesores en el sistema secundario. El contrato decía que cuando hay necesidades financieras y hay que reducir la planta, hay que empezar por despedir a los que han sido contratados recientemente, que son los profesores más jóvenes. Y por tanto quedan en la planta los profesores más antiguos y de mayor edad. Y un grupo de 3 estudiantas hispanas fueron a la corte y dijeron: los profesores mejor preparados, los más entusiastas, los que mejor se entienden con nosotros, los que conocen todo el material nuevo, son los jóvenes, y al estar despidiéndolos a ellos, en vez de estar despidiendo a los que son de menor calidad, están violando nuestro derecho constitucional en el estado de California a una educación de calidad. Y yo no recuerdo si la Corte, cómo falló la Corte o si ha fallado, pero la lógica es en mi modo de ver, muy interesante con respecto a que, como estos derechos están establecidos en forma general, la exigencia toma distintos carices y no toma necesariamente un cariz
que tenga una exigencia financiera que vaya a quebrar al país. Ahora, si uno plantea la noción que los derechos tienen que estar en la Constitución, por las razones que dio Katia y las razones que dio el profesor Zúñiga, y por razones históricas, porque Chile es un signatario original de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, porque uno de los redactores de esa declaración fue Hernán Santa Cruz, uno de nuestros grandes diplomáticos y juristas injustamente olvidado en Chile. Hay muy poca gente que conoce su obra y su trabajo. Seguramente que ustedes, desde luego que ustedes lo conocen, pero no es un nombre que circule en forma generalizada, como yo creo debiera hacerlo. Por tanto, hay una serie de razones por las cuales deberían estar, y la pregunta es lo que decías tú, Agustín, cómo tutelarlos y cómo garantizarlos. Yo creo que hay, yo había anotado acá, y voy a comentar lo que dijo Francisco Zúñiga. Yo creo que hay tres maneras de hacerlo. Una es a través del sistema jurídico, y simplemente las voy a listar y después voy a volver hacia ellas, y Francisco habló mucho del sistema jurídico a través de tribunales ordinarios, que es lo que pasa en Estados Unidos. Los derechos constitucionales se van exigiendo a través de los tribunales federales ordinarios, que tienen a través de una decisión en el año 1804, tienen potestad de cortes constitucionales, y que puede uno llegar hasta la Corte Suprema. Por tanto, para garantizarlo, se puede judicializar a ese nivel. Francisco dijo que no le gusta la idea. Se puede usar un ombudsman o una oficina de monitoreo, como se hace, por ejemplo, en varios países europeos, incluyendo en Irlanda, donde todos los años se hace un informe o se le exige al gobierno hacer una declaración de cuánto ha avanzado en ese proceso. Y si no ha avanzado, se hace un informe muy duro que se usa políticamente, que tiene consecuencias políticas porque es usado políticamente por los partidos de oposición, al disputarle el poder a quien está en el poder por no haber hecho su labor en el avance específico que se recomienda sin una exigencia judicial de parte de esta oficina del ombudsman. Una tercera manera es, como lo tiene la Constitución de Suiza y la Constitución de Sudáfrica, en ese largo proceso entre el 96 y el 98, que fue tan observado y comentado, en que dice los derechos sociales son exigibles en la medida en que sean financiables, y ese financiamiento obviamente el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por que suceda. En el caso chileno hay una brecha importante entre nuestra recaudación tributaria y la recaudación de lo que se ha transformado en nuestro punto de referencia, que es la famosa OCDE, y si acaso no se ve que esa brecha empieza a cerrarse, significa que no se está cumpliendo con ese requisito. Y finalmente una instancia especial también jurídica, que sería el Tribunal Constitucional. Y yo planteo estas cuatro maneras sin necesariamente tomar partido, pero sí haciendo notar que el peligro del cual hablaba el profesor Zúñiga, de politizar las Cortes. Y creo yo que el Tribunal Constitucional no podría ser, en el caso chileno, o por lo menos como está concebido en este momento, porque de las tres grandes quejas del movimiento que da origen a este momento constitucional, por citar, yo también voy a citar a alguien, ¿no? A Bruce Ackerman. Las tres quejas, yo creo, la primera es que el modelo político chileno es excesivamente presidencialista. La segunda es que los derechos sociales no son exigibles. Y la tercera es que el Tribunal Constitucional funciona de manera política y antidemocrática. Y eso creo yo que va a tener que hacerse cargo la constituyente. Por tanto, no estoy seguro cómo se pueden garantizar los derechos. Yo creo que una mezcla entre un ombudsman, una oficina de monitoreo independiente con personas por encima de toda sospecha. Por ejemplo, don Agustín Esquela podría ser el presidente en una presidencia compartida con Carla Cordúa, por ejemplo, de esa instancia, y que todos los años hace un informe
y que el presidente de la República, o si tenemos un sistema semipresidencial, el primer ministro tiene que hacerse cargo, y si acaso contesta en una forma que no sea adecuada, eso será cargado a su palito. Se me acabó el tiempo, voy a decir una sola cosa más, Agustín. Creo que lo más importante de esta reunión, lejos, lo más importante de todas las reuniones en las que yo he participado desde que empezó esto de hacer las reuniones por Zoom, es lo que dijo el profesor Zúñiga, cuando dijo que habrá que implementar estos derechos sociales en un plazo de 20 a 30 años, con un enorme esfuerzo público. Y luego habló de que era necesario y muy importante que no hubiera aspiraciones exageradas y todo aquello. Creo que los 20 a 30 años dependiendo sobre todo de un jurisconsulto del nivel de Francisco, y que es escuchado particularmente por los grupos de izquierda. Lo de los 20 a 30 años yo creo que es vital, porque cambia completamente la manera de ver las cosas y lo transforma en algo que puede ser una quimera, que se traduce en cierta parte en las investigaciones y se trasluce de Katia, en algo que es mucho más realista, efectivo, posible, y por lo cual se puede trabajar paso a paso, sin apuro, pero con un propósito absolutamente claro. Termino con eso. Gracias, Sebastián, por tu intervención. Volveremos contigo dentro de un rato. Yo simplemente querría, por mi parte, emplear unos muy breves minutos para reforzar la idea que ya compartimos, por lo menos nosotros cuatro, no diremos todo el país, de que los derechos sociales estén explícitamente declarados en la nueva Constitución. Solo agregaría a la razón que dio Katia de que sería casi impensable que no estuvieran, dada la íntima conexión que tienen con las demandas sociales que se vienen levantando legítima y justificadamente desde hace algunos años. Agregaría el argumento de que cuando los derechos sociales no están debidamente satisfechos en un país, es decir, cuando una parte muy relevante de la población no tiene un acceso garantizado a una atención sanitaria oportuna y de calidad, cuando no hay acceso a la educación pública o habiéndolo, lo haya una educación pública de mala calidad, cuando no hay acceso tampoco a una vivienda igualmente digna, y ni qué decir cuando las personas que han dejado de trabajar no tienen la posibilidad de disfrutar de una pensión oportuna en términos de su retiro de la vida laboral, pero también justa, que les permita continuar viviendo con dignidad, se afectan, claro, las demandas sociales, pero se afecta también el ejercicio efectivo de las libertades, de esas libertades que consagran los derechos personales o civiles, que todos respaldamos sin la menor vacilación, pero es un hecho que cuando las personas viven en condiciones materiales de existencia que de manera casi permanente las ponen lejos del acceso a ciertos bienes básicos como los que acabo de mencionar, esas personas no tienen la posibilidad de ejercer realmente sus libertades. Son personas, y en el caso de Chile muchísimas, no millones, que al no tener acceso a esos bienes, en verdad ven afectada la dignidad de sus vidas, la responsabilidad con que viven, la autonomía con que aspiran a vivir, y desde luego ven afectada también la posibilidad de darle a sus vidas la dirección que ellos prefieran. En consecuencia, cuando se carece de ciertos bienes básicos o primordiales, que son aquellos que resguardan los derechos sociales, no solo se ve afectada, como es obvio, la igualdad en las condiciones materiales de vida de las personas, se ve afectada no la titularidad de los derechos de libertad, pero sí el ejercicio práctica de las mismas, porque a personas que no tienen acceso a esos bienes primordiales resulta muy difícil, si no candoroso o hasta incluso irónico,
hablarles de que tienen libertad de conciencia, de pensamiento, de desplazamiento, de reunión, de asociación, de educación, de expresión, de emprender actividades económicas lícitas, bien, pero esas personas están pidiendo algo incluso menos que eso, que si no lo tienen, repito, esas libertades pueden tornarse para ellos, no para todos, pero para ellos, para muchos, letra muerta escrita en un papel. De manera, Katia, adelante. Sí, bueno, como saben, yo no soy abogada, así es que algunas cosas técnicas no puedo aportar, pero creo que es un buen momento para intentar esta conversación interdisciplinaria. Creo que es una buena manera de articular esto que todos sabemos cada uno de su lado. Y a mí me gustaría decir algunas cosas respecto a esta cuestión de cómo la garantía, ¿no? Y volver a esta cuestión de lo que garantizamos, no solamente cómo se garantiza el cumplimiento, sino cómo producimos las condiciones para que podamos cumplir, que es un poco diferente, que lo saca de la cosa más individual y más de la defensa de intereses y lo pone en una cosa más colectiva. Y ahí yo tengo la impresión de que hay varias cosas que me parece que uno tendría que pensar, ¿no? La primera cuestión, ya ha sido una discusión que han hecho colegas de ustedes, Gargarella y otro, ha discutido que esto no se puede hacer si no hay un cambio en la distribución del poder de la misma Constitución. Se ha discutido que esto no se puede hacer si es que no hay un cambio en la estructura tributaria y en la responsabilidad fiscal, en lo que entendemos como responsabilidad fiscal. Es decir, la primera cuestión es que nos vamos a dar las condiciones para poder cumplirlo si nosotros podemos hacer una Constitución más coherente que tenga un espíritu reconocible. Y eso es muy complicado, pero yo creo que es como un horizonte que uno tendría que tener. Y en esa perspectiva, yo creo que en esas condiciones que nos permitirían cumplir la promesa, yo sé que esto uno puede discutirlo de muchas maneras, pero es como invitar a esta imaginación de cómo esta Constitución también insiste no solamente en el Estado, sino en la responsabilidad solidaria intergrupal en la sociedad. O sea, cómo eso se inventa, se incluye, que se hace transversal de manera importante. Esa es una cuestión. Y segundo, respecto a cómo se pueden garantizar, y yo estoy de acuerdo con esto, que yo creo que es esencial, la cuestión jurídica es muy peligrosa, no solo por politización, sino porque la juridización de la sociedad, y ahora me voy a mi campo, ha sido verdaderamente nociva en muchos sentidos, ¿no? O sea, juridizar la vida social ha dejado de ver un montón de dinámicas sociales. Yo creo también que hay que encontrar otras fórmulas, pero esas fórmulas, Sebastián, creo que tienen que ser fórmulas que no sean fórmulas expertas solamente. O sea, hay algunas cuestiones que son esenciales que yo creo que uno tiene que escuchar de lo que ha ocurrido, y las personas piensan que tienen derecho a participar. Y por otro lado, que quieren hacer parte de esto, y cómo entendemos participación es un debate muy grande, pero yo creo que es muy importante. La segunda cosa que uno tendría que decir de las sociedades contemporáneas, de la sociedad chilena en particular, es que son sociedades para las cuales la clave moral ha comenzado a ser extremadamente importante. Entonces hay una dimensión de participación y una dimensión moral que uno tiene que pensar e incluir cuando uno piensa cómo los garantizamos o cómo construye cuerpos o actores que participen en esa garantía. Yo creo, y la tercera cuestión, que era la que había dicho, tiene que ver con cómo salimos de esa cuestión experta y permitimos esa participación, porque si no, queda como que algo que ha ocurrido en el último tiempo en la política, como que eso está fuera de mi interés, está fuera de mi alcance, no lo consigo entender, entonces no me concierne, y vamos ahondando algo que tiene que ver con ese casi 49% que no participó en estas elecciones, que es muy importante considerar y que tiene que ver con esta desafiliación. Entonces yo pondría estos puntos. Y la segunda cosa que me gustaría decir como comentario en esta conversación es que me parece importante, y yo también he insistido que esto va a tomar tiempo, y que probablemente tome en un cierto sentido 20 o 30 años,
pero eso es imposible a menos que uno construya un horizonte. Ninguna sociedad puede decir, bueno, en 20 o 30 años lo hacemos, porque sin un horizonte. Y ese horizonte probablemente no lo va a dar la Constitución. Ese horizonte lo va a dar un acuerdo político, un proyecto a largo plazo, unos acuerdos mínimos, son de otro índole. La Constitución por sí misma no puede ser pensada de manera aislada sin otros procesos que nos están faltando. Entonces sí, 20 o 30 años, pero con un horizonte que además en el primer momento sea muy acelerado, porque en realidad tenemos un desfase que no hemos estado cumpliendo y tenemos una acumulación de riquezas y ventajas demasiado alta. Sí, puede durar 20 o 30 años, pero tenemos el margen para que recompongamos esas diferencias tan grandes y que a través de solidaridad intergrupos de la sociedad podamos dar saltos significativos en los años que vienen. Disponemos de escaso tiempo para terminar, pero no tan escaso, 8 minutos, que podemos distribuir equitativamente entre Francisco y Sebastián antes de terminar esta conversación que ya está siendo muy provechosa antes incluso de que termine. Francisco. Yo quiero retomar un tema de por qué situar derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales en la nueva Constitución. Decíamos que era el tema del pacto. Pero el pacto tiene que ver con la legitimidad del sistema político democrático. Los derechos son parte de la legitimidad. Sin derechos no hay legitimidad del sistema político democrático. Y ahí tiene que haber una ecuación equilibrada. Lo decía un viejo gobernante norteamericano, demócrata, Franklin Delano Roosevelt, en el discurso de las 4 libertades. Nos decía: libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad del miedo y libertad del hambre. No basta con la libertad de expresión, no basta con la libertad de conciencia, tiene que haber libertad del miedo y libertad del hambre. La segunda idea, y aquí voy a ser muy breve, tiene que ver con el Estado. Roberto Caracaelo, lo decía Katia Araujo, discípulo de Carlos Santiago Nino, nos recuerda la importancia de la sala de máquinas. Y hace una crítica desde la izquierda a él, a quienes desde la izquierda nos hemos aproximado a estos temas, diciendo, miren, la izquierda se ha aproximado a los temas de los derechos y no se ha aproximado a la cuestión relativa al Estado y a la sala de máquinas, al empoderamiento de la ciudadanía en el proceso político. Y eso tiene mucho que ver con quién es el responsable de fijar ese horizonte temporal de 20 o 30 años en que los derechos sociales van a tener plena cobertura, que tienen que tener hitos en el tiempo, priorizaciones en el tiempo, y esos hitos y priorizaciones están, en definitiva, sostenidos sobre la base de que la ciudadanía se exprese a través de partidos políticos y a través de la movilización social legítima. Y por tanto, la sala de máquinas sí importa, el Estado sí importa, y es crucial abordar la modernización de nuestra administración pública que hoy día no está a la altura de nuevos desafíos como estos. Cierro mi intervención bregando por el sufragio universal obligatorio, que es un tema que debe ser reinstalado porque es el camino para hacer posible que esa sala de máquinas reempodere a la ciudadanía. Gracias, Francisco. Nada más de acuerdo por mi parte en aquello del derecho y a la vez deber de votar. Sebastián, en California, dispón como tú desees de estos 4 o 5 minutos finales. Gracias, Agustín. Me llena de alegría que el profesor Zúñiga haya mencionado el discurso del año 44 del presidente Roosevelt sobre las 4 libertades. Y sin deseo de ser pedante, fue incluso más fuerte lo que dijo el presidente Roosevelt, porque dijo, en vez de libertad del hambre, dijo libertad de necesidades, freedom of want, que era mucho más amplio y mucho más ambicioso, y de ahí vienen los 8 derechos sociales que él plantea en la segunda Bill of Rights, que al final nunca se realiza. Y yo quiero volver a lo que decía Katia, lo que decía Pancho, desde un punto de vista práctico. ¿Cómo, y lo voy a dejar planteado porque es ¿cómo enfrentaríamos en Chile el tema de que una señora de Puerto Montt hace llega a algún lugar y dice,
no se está cumpliendo lo que dice la nueva Constitución, de que tengo el derecho, mis hijos tienen el derecho a una educación de calidad, porque la educación en Puerto Montt es muy mala, y por tanto, y es muy mala porque el sindicato de profesores está teniendo unas predisposiciones que en mi opinión son contrarias a la calidad. Es lo que sucedió aquí en California, ¿ya? Tenemos entonces dos derechos, si acaso se cumple lo que decía el profesor Zúñiga, y hay el derecho de formar sindicatos, es un derecho, y el derecho a la calidad. ¿Quién va a resolver eso? Entonces decir los jueces no lo van a hacer requiere que digamos quién lo va a hacer. Y esto lo dejo planteado porque no lo vamos a poder solucionar en este momento. Quiero ahora volver al tema de la participación, que decía Katia. Yo también creo que es muy importante. Creo que es una exigencia, pero de nuevo, prácticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? El asambleísmo es algo que se inhiben los tímidos, se inhiben las madres que tienen que cuidar a sus hijos, no lo pueden hacer. ¿Cómo participamos? Y eso tiene que ser algo que no creo que esté en la Constitución, pero que tiene que ver con el acuerdo político que debiéramos hacer. Y por tanto, me parece que esta conversación es muy útil. Y quiero terminar contando un cuento y amarrando lo que dijo el profesor Zúñiga al final con su petición, que yo estoy de acuerdo, sufragio universal y obligatorio, y lo que dijo Agustín, de que todos estamos de acuerdo que los derechos políticos deben estar en la Constitución. Yo pensaba que esto era así, que estábamos todos de acuerdo. Y hace 2 días, en un seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, yo planteé que, en mi opinión, había que tener una Constitución que tuviera dentro de sí cuestiones muy básicas con las cuales estábamos todos de acuerdo, y el resto debía ser dejado a la política y por tanto a las leyes y no tener cerrojos. Y dije, entre esas cuestiones básicas, por ejemplo, una persona, un voto. Y la respuesta que recibí de profesoras de la Universidad de Chile fue: no está tan claro que una persona, un voto, sea un principio que debiera estar en la Constitución. Es un ideal. Lo que voy a decir ahora es literal. Es un ideal. Una persona, un voto, es un ideal liberal, individualista, que hoy día está en cuestionamiento y debiéramos considerar ese cuestionamiento seriamente al desarrollar la Constitución. Y a mí eso me da pánico. Ese planteamiento me da pánico. Y por eso que me siento muy reconfortado al escuchar que en este panel por lo menos estamos todos de acuerdo en que el sistema democrático representativo es algo que ciertamente hay que preservar. Bien, Sebastián, muchas gracias, desde luego, y por ese muy pertinente final, inquietante pero pertinente. Gracias a Katia, Francisco, a Puerto de Ideas por esta actividad a la que ya damos término, pero advirtiéndoles que faltan todavía actividades por realizarse en el curso del día. Revisen, les diríamos a ustedes, el programa para que opten según sus preferencias por una u otra, porque habrá en lo que resta, además de otras actividades, desde un premio Nobel de Economía a un concierto de boleros. ¿Qué mejor? Está muy claro que es preferible, ¿no? Gracias, Sebastián. Bésame mucho. Tú lo dijiste. Bésame mucho.